¿Es posible que un solo hombre haya puesto en jaque al imperio más poderoso del mundo antiguo? Roma, el titán de las legiones, el coloso de la civilización occidental, se creía invencible, hasta que una sombra surgió desde África. No era un emperador. No era un dios. Era un niño marcado por un juramento de odio, que se convertiría en uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. Hoy viajaremos a través de las llamas de la Segunda Guerra Púnica para conocer al estratega que humilló a Roma, cruzó los Alpes con elefantes y se convirtió en la pesadilla eterna del Senado, Aníbal Barca. Pero antes de cruzar los Pirineos y desatar una guerra legendaria, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué otro personaje épico quieres ver narrado con este estilo cinematográfico. Ahora sí, ajusta tu armadura, afila tu espada, y prepárate para marchar junto al general que casi destruye a Roma. Antes de Aníbal, antes de los elefantes, antes del horror en Canas, hubo dos mundos destinados a colisionar. Uno, forjado en la tierra, era Roma, disciplinada, despiadada, una máquina de conquista que no dejaba nada en pie. El otro, Cartago, una joya del mar, fundada por fenicios, rica en comercio, en oro y en orgullo. Cartago no era una ciudad cualquiera. Era una potencia marítima con puertos que hervían de riqueza y rutas comerciales que conectaban África, Europa y Asia. Mientras Roma levantaba legiones, Cartago levantaba flotas. Mientras uno avanzaba con espadas, el otro lo hacía con monedas. Pero cuando dos titanes se expanden, uno debe ceder. Y ninguno estaba dispuesto. Cuando Roma intentó arrebatar Sicilia a Cartago, estalló el primer gran conflicto entre ambas potencias. Una guerra brutal, de más de 20 años, donde el mar Mediterráneo se tiñó de sangre. Cartago confiaba en su dominio naval, pero Roma, sin experiencia marítima, construyó una armada desde cero. Y ganó. La derrota fue devastadora. Cartago perdió territorios, riquezas y orgullo. Pero lo peor no fue la pérdida, fue lo que dejó en el corazón de los vencidos, un fuego oscuro, silencioso, que esperaba ser avivado. Entre los más inflamados por ese odio, se encontraba un hombre que jamás aceptó la rendición, Amílcar Barca, veterano, estratega, patriota. Y junto a él, un niño de mirada fiera que aún no conocía la guerra, pero sí el rencor. Aníbal tenía apenas 9 años cuando su padre lo llevó a un templo cartaginés. Allí, bajo la sombra de los dioses, sin testigos ni gloria, Amílcar lo hizo jurar algo que marcaría su destino. Nunca serás amigo de Roma. Nunca dejarás de combatirla. No fue un simple deseo de venganza. Fue la semilla de una obsesión. Mientras otros niños jugaban, Aníbal aprendía estrategia. Mientras otros estudiaban poesía, él leía mapas. Su infancia fue un campo de entrenamiento, su adolescencia, un campo de batalla. Cuando Amílcar murió combatiendo en Hispania, el joven Aníbal heredó su misión. Y la convertiría en algo más grande, algo que haría temblar a Roma. Cartago no podía enfrentar de nuevo a Roma sin recursos. Por eso, bajo el mando de Amílcar y luego de su yerno Asdrúbal, Cartago extendió su influencia en Hispania. Fundaron ciudades, explotaron minas de plata, reclutaron soldados. Se construía un nuevo poder, lejos del control romano. Y en el centro de ese nuevo ejército, brillaba Aníbal. Valiente, carismático, feroz. Los soldados lo adoraban. El pueblo lo respaldaba. Y cuando Asdrúbal fue asesinado, fue Aníbal quien tomó el mando. Roma observaba. Preocupada. Nerviosa. No sabían aún que la tormenta ya había empezado. El detonante fue Sagunto, una ciudad aliada de Roma pero ubicada en territorio cartaginés. Cuando Aníbal la atacó, los romanos lo consideraron una provocación directa. Cartago dudó. El senado cartaginés titubeaba. Pero Aníbal no. Sin esperar aprobación, movilizó su ejército. Decenas de miles de hombres, caballería y elefantes de guerra. Pero no eligió el mar. Eligió lo imposible. Con su ejército, Aníbal cruzó los Pirineos, atravesó el sur de la Galia y luego, los Alpes. En pleno invierno. En un terreno mortal. Con enemigos naturales y humanos. Nadie había intentado eso antes. Nadie lo intentaría después. El frío mató a muchos. Las avalanchas, a otros. Los elefantes caían al vacío.
Pero Aníbal llegó. Y cuando descendió en Italia, los romanos no podían creerlo. El infierno acababa de cruzar las montañas. La Segunda Guerra Púnica había comenzado. Aníbal no perdió tiempo. En Tesino, en Trebia, en el lago Trasimeno, aplastó legiones enteras. Roma, la invencible, sangraba. Y entonces, llegó Canas. Era el año 216 a.C. Roma movilizó su ejército más grande, más de 80.000 hombres. Aníbal tenía la mitad. Pero tenía algo que los romanos no, genio táctico. Simuló una retirada. Provocó a los romanos. Y cuando estos se lanzaron con furia, cayeron en la trampa. Los flancos cartagineses envolvieron a los romanos. La caballería cerró el cerco. Roma quedó rodeada. En pocas horas, más de 50.000 soldados romanos murieron. Fue una masacre. Canas no fue solo una victoria. Fue una humillación histórica. Aníbal había puesto de rodillas al imperio más temido. Y sin embargo, no marchó hacia Roma. ¿Falta de refuerzos? ¿Estrategia? ¿Duda? No lo sabemos. Pero ese momento, cuando Roma estuvo más vulnerable, marcó el principio del fin para Aníbal. Mientras Aníbal esperaba alianzas que nunca llegaron, Roma se rehízo. Apareció un joven general, Publio Cornelio Escipión, brillante, audaz. Atacó Hispania, cortó las rutas de suministro cartaginesas y luego llevó la guerra a África. Cartago, desesperada, llamó a su última carta: Aníbal debía volver. En el 202 a.C., se enfrentaron los dos titanes. Aníbal, veterano, cansado, sin aliados. Escipión, joven, preparado, con ventaja táctica. Zama fue el golpe final. Roma ganó. Cartago cayó. Y Aníbal desapareció. Aníbal huyó. Viajó por reinos lejanos. Ofreció su genio a quienes quisieran desafiar a Roma. Pero fue perseguido. Temido. Incluso derrotado, su nombre causaba terror. Murió en el exilio, según se cuenta, por su propia mano, antes de caer ante sus enemigos. Pero su historia no murió con él. Aníbal no ganó la guerra, pero ganó la eternidad. Su legado fue estudiado por Napoleón, Wellington y los grandes estrategas de la historia. Roma pudo destruir su ciudad, pero nunca su leyenda. Fue un niño que juró odio y puso al imperio más poderoso del mundo de rodillas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te apasionó esta historia tanto como a nosotros narrarla, suscríbete, deja tu like y cuéntanos qué otra figura épica te gustaría ver. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.